Muy bienvenidos sean a este su ministerio en el cual usted y yo nos hemos reunido para hablar de la palabra de Dios, para ser bendecidos, porque el Señor nos quiere hablar otra vez, nos quiere ministrar otra vez, nos quiere quitar toda venda, cual aquellos muchas veces no entendemos lo que Dios nos quiere hablar a través de su palabra, a través de las circunstancias que usted y yo estamos viviendo. Pues Dios nuevamente nos quiere dar estrategia, nos quiere dar consejo, nos quiere dar sus indicaciones, nos quiere dar de su Santo Espíritu para que nos lleve de su mano, como dice la palabra, que nos toma de nuestra mano derecha y nos lleva de victoria en victoria, de gloria en gloria, de poder en poder. Sean muy bienvenidos a esta su casa, al Ministerio Internacional Adonai de Shaddai. Sean bienvenidos, sean bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Pues les mandamos muchos abrazos y bendiciones a aquellos que nos sintonizan en radiokm.net, la señal que te bendice. Pues vamos ahora a leer la palabra de Dios, por el cual es el motivo que usted y yo estamos reunidos, que usted y yo ahora estamos atentos a oír la palabra de Dios. Pues el tema se llama la preeminencia del amor y lo vamos a respaldar. El Espíritu de Dios, lo respalda con su palabra que está en Primera de Corintios, el libro, Primera de Corintios, capítulo 13, versículo del 1 en adelante, en el cual Dios nos habla de lo que Dios nos está demandando, pues, de su palabra, para que nosotros demos frutos y, pues, nos lleve de victoria en victoria, de gloria en gloria y de poder en poder. Pues vamos a leer su santa palabra, en el cual usted y yo, pues, vamos a aprender, vamos a ser edificados, pues, y ministrados a través de su santa palabra. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Vamos a leer juntamente. Dice... es en el Primera de Corintios, versículo 13, capítulo 13, versículo del 1 en adelante. Y dice así: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Y más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Cómo podemos? En toda la palabra de Dios nos habla del amor de Dios. Pues esta carta fue escrita por Pablo, que él fue la primera carta a los Corintios. Sabemos que Pablo fue un hombre en el cual él perseguía a la iglesia, a aquellos que creían en Cristo, aquellos que seguían el camino, aquellos que creían en el camino. Pues dice la palabra en Hechos que Pablo los perseguía y los entregaba a la sinagoga para que estos fueran pues atormentados, castigados, para que renunciaran a Cristo Jesús, para que ya no siguieran creyendo. Y así vivía, y él creía que estaba haciendo lo bueno. Pues como el clamor subió a Dios de la iglesia, de aquellos hermanos que en esa iglesia de ese tiempo, orando pues por Pablo para que ya no los persiguiera.
pues Dios en su infinito amor tenía ese plan perfecto que dice la palabra. El mismo Pablo dice que él fue escogido desde la fundación del mundo para servir a Dios, para ser llamado apóstol, dice, no por hombres, sino porque el Dios eterno. Pues y luego todos los judíos se sorprendían cómo después de que los andaba persiguiendo, pues ahora estaba predicando el evangelio, andaba dando testimonio como Dios, como Jesús le había hablado, se le había manifestado, y pues él daba fe de que, o sea, que el mismo Jesús, el que fue crucificado, fue que le habló. Y así él tuvo la oportunidad de hablarle muchos líderes, aún a los gobernantes, a los reyes. Dios lo llevó a ese nivel que él andaba, predicando, hablando del amor de Cristo, el por qué. Y ahí podemos ver en las 13 cartas, y segunda testimonio de todo lo que escribió, pues Pablo. Cuando en cada carta él escribió en distintas situaciones que él estaba viviendo. Y podemos ver que cómo la mentalidad y todo su ser cambió de Pablo después de andar siguiendo a los cristianos, a aquellos que creían en la salvación de Cristo. De ahí, o sea, los perseguía, aún respirando odio, dice. Todo eso fue cambiado por el Espíritu de Dios, a que él luego anduviera dando testimonio del encuentro que Cristo tuvo con él. Pues eso solo Dios lo puede hacer en nuestras vidas. Podemos observar que Corintios fue escrita 55 años después que Cristo resucitó, después de esa etapa en la cual Jesús estuvo aquí, 55 años después se escribió Corintios. Pero hablándoles a todas las cartas, hay distintos temas, pero según la situación, según el comportamiento, según la vivencia de cada iglesia, cada carta fue escrita en una iglesia que Pablo, con la guía del Espíritu, iba fundando a través de sus 4 viajes misioneros. Pues cómo Dios es el transformador de todo nuestro ser, cambiando, como podemos ver en Hechos, que dice ahí que Pablo aún respirando odios, y de ahí, cómo Dios en su infinito amor transforma al ser humano. Pues aquí podemos ver que Pablo nos habla del amor, que dice que todo podemos tener, usted y yo, todos los dones, podemos tener de todo aquello en el cual le podemos servir a Dios, pero si no tenemos amor, nada somos. Somos címbalo que retiñe. ¿Y qué quiere decir eso? Somos como un instrumento que solo hacemos bulla y no hay ninguna armonía. Cuando no hay ninguna armonía, no hay eco, no hay, al oído humano, al contrario, ofende, porque solo somos címbalo que retiñe. Así podemos ver que el amor de Dios, el mayor ejemplo del amor de Dios que podemos ver, dice la palabra, tanto amó Dios al mundo que mandó a su santo Hijo a pagar por nosotros, a pagar un precio alto por el alma suya y la mía. Entonces, esa palabra tiene que ser una convicción de vida para nuestra alma, para nuestra vida, para nuestro ser. Tenemos que tener esa convicción de salvación, tenemos que sembrarla y tenemos que creerla con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Y cuando usted y yo tenemos esa convicción de salvación, todo lo que hacemos va sazonado con ese amor. Dice la palabra que el predicador debe sazonar la palabra. Esa sazón se llama amor a las almas, amor a aquellos que están perdidos en las tinieblas y que Dios, pues así como un día estuvimos nosotros en tinieblas, Dios ocupó esa palabra sazonada, dice, sazonada,
pero esa sazón es el amor en el cual mueve a las almas, guiados por el Espíritu de Dios. Esa sazón está guiada por el Espíritu de Dios, en el cual tiene eco en cada vida, en cada corazón, porque como muchas veces hemos dicho, una nación, una familia, un país, un matrimonio, para que camine bien, debe de estar siempre presente el amor. Y el amor no es un sentimiento, no es una emoción, es una decisión que tenemos que poner en práctica usted y yo siempre para toda nuestra vida. Porque la decisión de amar, porque esa decisión nos lleva a querer agradar a la otra persona, a querer ser parte de su vida, de su diario vivir, pero todo debe de ir con el amor, así como nuestro Padre Celestial selló esa entrega con su amado Hijo, con el amor abundante que le tiene a su creación, a la humanidad. Podemos ver en el pueblo de Israel cómo Dios los ha traído a través de la historia, pero con altos y bajos, situaciones bien difíciles que han pasado el pueblo de Israel y que Dios jamás los ha dejado. Podemos ver la fidelidad de nuestro Dios para con su pueblo, para con su nación, del cual tiene esa promesa para ellos que nunca los dejará, que serán como la niña de sus ojos, mayormente aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, jamás nos dejará nuestro Dios, porque dice la palabra que nada nos va a separar del amor de Dios, nada nos va a separar, pero hay algo que tenemos que nosotros tomar en cuenta, el pecado que mora en nuestras vidas. Tenemos que ser gobernados por el Espíritu de Dios. Nuestra vida, nuestro todo tiene que ser gobernado por el Espíritu de Dios para que nosotros todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre de nuestro amado Jesús, el que compró nuestras almas. Dice en Proverbios 10:12, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. ¿Qué quiere decir eso? Que el amor es una decisión que nosotros debemos practicar día con día. Cuando tenemos amor, es que podemos vivir en paz y en armonía con los demás. Que aunque las situaciones, porque muchas veces el amor, de que nosotros le podemos llamar amor, son emociones, son pasiones. Y esas emociones son fácilmente heridas por otro ser humano. Y nosotros decimos que el amor se ha destruido y que yo ya no puedo seguir, ya no puedo seguir predicando porque la iglesia me dañó. Ya no puedo seguir con este matrimonio porque mi esposo o mi esposa me dañó. Ya no puedo seguir con mi familia y abandono mi familia porque mi familia no se ha portado bien conmigo. Aún en la nivel nacional se ve la falta de amor. Entonces, ¿cómo podemos decir eso? Hay divisiones y Dios, el Espíritu de Dios, Dios mismo, Jesús mismo no vino a destruirnos, vino a llenarnos de su amor, a darnos oportunidad de que fuésemos salvos. Entonces, el ser humano siempre amor le llama a sus emociones. Y no, el amor no son emociones, es una decisión en la cual yo decido quedarme ahí, respaldar ahí y pues luchar ahí con la otra persona, en el caso del matrimonio, luchar ahí y tomar una decisión y decir, yo aquí estoy luchando por mi matrimonio, pero esa lucha no debe ser entre uno, sino que esa lucha debe ser de tres, de Dios, de Cristo, y pues de la pareja en el caso del matrimonio. Pero si no hay amor, solo somos címbalos que retiñen, solo somos un instrumento que hace bulla, un sonido que nos lleva a armonía. Pues dice la palabra de Dios que el amor todo lo sufre, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor ni se goza de la injusticia.
más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dígame, todo esto son las condicionantes, todo esto es el fruto, lo que el ser humano tiene que dar, todas estas características. El amor todo lo sufre, dice ahí, el amor todo lo espera, el amor no busca lo suyo, el amor no es rencoroso. ¿Cuántas veces podemos decir que nosotros pues amamos a nuestros hijos, amamos a nuestro esposo, a nuestra esposa, según su género? Si usted es mujer, va a amar mucho a su esposo, si usted es hombre, ama mucho a su esposa y a su familia, y pues, pero cuando tenemos que doblegar nuestra carne, ahí ese es el termómetro en el cual medimos cuán grande está nuestra soberbia, nuestro orgullo. Si el amor dice aquí que no hay rencor, si en el amor todo lo soporta, todo lo espera, no se jacta de buscar lo suyo, no que busca el bienestar del otro. En cuál Dios nos está hablando, qué Dios nos está, nuestro Dios, qué es lo que nos está demandando Dios en este tiempo, que tenemos que ser gente transparente, gente que amemos a los demás, pero no solo de palabras, no solo de labios, sino que con nuestras actitudes, verdaderamente tenemos que dar el fruto del amor, aún en Gálatas, donde están los frutos del Espíritu, que el primero es el amor. Luego sigue el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad. ¿Y qué es la benignidad? Muchas veces aprendemos y orden todos los frutos. La benignidad es la comprensión, es la buena voluntad que puedo tener para con los demás. Es aquello que voy a comprender a la otra persona, no justificar lo que me ha hecho, sino que comprender. La bondad, los otros frutos son la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza y el dominio propio. Entonces, usted y yo tenemos que doblegar entre todo eso lo que estamos hablando, que es el amor, que todo lo espera, que no se goza en el mal. Todo eso lo que nosotros tenemos que mostrar, o sea, no para que nos vean, sino que para ponerlos en práctica en nuestro modo de vivir. Muchas veces decimos que por quedar bien con otras personas nos empezamos hasta a congregar para que nos miren que somos gente buena. Empezamos a hacer muchas cosas para que nos mire el hombre, pero eso es como es la palabra símbolo que retiñe, solo para que miren, porque el ser humano así es, actuamos, hablamos, pensamos, solo para que los demás nos admiren, nos miren, para ser aceptados en un grupo de familiar, en una comunidad. Y las cosas en la palabra de Dios no es así. Tenemos que actuar, pero conforme a la palabra de Dios, para a quien tenemos que agradar y a quien tenemos que honrar es a nuestro Padre Celestial. Todo lo que Dios nos está demandando este día, esta hora, es para que usted y yo empecemos a tomar cartas en el asunto y que perdonemos todo aquello que nos han dañado, que han herido nuestras emociones. Porque las tinieblas engañan al ser humano, que lastiman sus emociones y ya las personas empiezan a sentir rechazo hacia las otras personas y ahí ya le dimos gusto a las tinieblas. Las tinieblas no tienen poder en nuestras vidas. No tienen poder porque las tinieblas tratan de influenciar nuestras vidas, pero somos usted y yo quien somos los que decidimos si ser influenciados por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios o por las tinieblas. Pero resulta que al ser humano se le hace más fácil, más carnal, dejarse llevar por las tinieblas, porque no hay ningún compromiso en la carne, todo es fácil. En cambio, si nos dejamos guiar por la palabra, por su Santo Espíritu,
tenemos que ser obedientes a Dios. Tenemos que humillar nuestra carne negándonos al pecado. Y sabemos que la dulzura de la carne es llevarse por el pecado, porque ahí hay toda iniquidad. Dice la palabra en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Por qué los seres humanos muchas veces siguen creyendo que solo por sus obras van a ser salvos? Porque por su pecado, no, por su iniquidad, por su pecado que mora en su ser, no aceptan el amor de Dios para aceptar de que son salvos por Cristo Jesús y coherederos del reino de los cielos, por el mismo pecado que mora en el ser humano. Porque el ser humano puede poner muchos pretextos, pero conforme a la dureza de corazón. Muchas veces hemos hablado en este púlpito de que cómo podemos ser envases del amor de Dios. Pues, ¿cómo podemos ser depósitos del amor de Dios? Pues tenemos que buscar a nuestro Dios, tenemos que humillarnos, no esperando que las situaciones de nuestra vida nos obliguen a buscarle. Muchas veces podemos decir que es que todo hice ya y no se arregla esa situación, solo me queda orar. Ya ves, pero que tendría que ser lo primero. Primero tenemos que buscar a Dios, porque en la búsqueda de Dios podemos tener la sabiduría, la alianza del Espíritu Santo, la paz de Dios para seguir buscando esa respuesta de la divina palabra por medio de que el Espíritu Santo nos revele su guianza, su camino, el por qué y el para qué de lo que estamos pasando. Pero no esperemos que llegue el tiempo difícil, no esperemos la situación difícil, no esperemos lo que comúnmente llamamos prueba. No le esperemos, busquemos de Dios que en los momentos buenos y malos, para que en aquellos momentos malos ni los sintamos que vienen, porque estamos de la mano con el yo soy, con el poderoso de Israel, por medio de nuestro amado Jesús de Nazaret, que es el que intercede. Dice la palabra que no hay otro intercesor entre Dios y los hombres, sino que Jesucristo, hombre. No hay nadie, pero nadie a través de la historia que podamos inmortalizar, que podamos poner de ejemplo, porque sí, en la palabra hay gente de fe, pero el mayor de estos se llama Jesús de Nazaret, el único que dice la palabra que está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por usted y por mí. O sea, no tenemos necesidad de buscar a otro para que le diga Jesús, para que luego le diga al Padre, porque si es así, si nosotros vemos así la situación espiritual, estamos equivocados, porque estamos queriendo dar a entender que Jesús, el sacrificio de Jesús no fue aprobado ante el Padre. Tenemos entrada ancha y grande al trono celestial por Jesús de Nazaret. Usted y yo tenemos que ir directamente al Creador del cielo y la tierra, en el nombre de Jesús, que es el que pagó por nuestras vidas y por nuestras almas en la cruz del Calvario. Usted dirá, pero mire, si podemos ir a otros santos, pues déjeme decirle que la palabra de Dios no está escrito así. Jesús de Nazaret es nuestro único intercesor entre Dios y los hombres. El único que puede, Él es el único nuestro abogado. Dice la palabra que abogado tenemos, Cristo Jesús. Todo nos enfoca a Jesús, porque a pesar de que Jesús no pecó, no era pecador, yo sé que usted y yo estamos de acuerdo en esto, que Él no pecó, y fue a la cruz del Calvario pagando por los pecadores. Él se puso como un pecador en la cruz del Calvario, pero esos pecados no eran de Él, eran nuestros, y Él pagó por nuestra alma
a precio de sangre. Es el único el cual pagó. Pero usted dirá, pero ¿y los demás? Pedro, Pablo, tantos que sufrieron. Unos murieron lapidados, o sea, apedreados, otros aserrados, otros a espada, porque no tuvieron muertes agradables. Si el único que llegó a viejito y murió así fue Juan, el menor de los apóstoles. El que escribió el último evangelio, el evangelio de Juan, que lo escribió 80 años después que Jesús resucitó. Para esto que ni lo quería escribir, porque como ya para él ya había muchas narraciones sobre la vida de Jesús, pero lo escribió porque muchos estaban escribiendo, estaban hablando, estaban predicando otras doctrinas diferentes a la de Cristo. Entonces él escribió lo que es el Evangelio de Juan para eso, para respaldar aquello que en realidad pasó, porque él fue el que dio todo lo que se refiere a la vida de Jesús de Nazaret. Pues podemos ver que tanto fue el amor que Dios nos tuvo a nosotros, que mandó a su santo Hijo. Y se escribió esta bendita palabra para honrar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pero podrá usted decir, pero en el Antiguo Testamento no había venido Jesús. No, ni sabía. Pero ¿sabe qué? Los que escribieron esta palabra en el Antiguo Testamento, ahí habla por la palabra profética de que iba a venir un Mesías, que iba a venir un Salvador. Todo lo que es el Antiguo Testamento nos habla de eso. Pues hubieron tiempos que Dios mismo cayó, pero fue por el pecado del pueblo de Israel. Pero Dios cumplió la promesa de que iba a venir un Salvador. Pero en aquel momento los judíos pensaban que iba a venir un Salvador con espada, y hasta ahora lo piensan, con espada para derribar sus opresores. Pues Dios, que Él siempre va adelante, mandó un Salvador no solo para ellos, mandó un Salvador para la humanidad, para usted y para mí. Salvador de nuestra alma, y es un Salvador que no viene a salvar nuestra carne, viene a salvar lo eterno que mora dentro de nosotros, nuestra alma, porque nuestra alma es eterna, fue diseñada para morar en el cielo, como dice la palabra en el libro de Daniel capítulo 11, que seremos como las estrellas del firmamento, como el resplandor del firmamento, dice la palabra, usted y yo, pero dice que tenemos que ser obedientes. Para ser obedientes si somos obedientes, un pueblo obediente, seremos como las estrellas del firmamento, dice que brillan a perpetua eternidad. Y si somos aquellos que enseñamos la palabra, seremos como el resplandor del firmamento. Usted y yo tenemos que doblegar nuestra carne. Aquello que a la carne le gusta hacer, se goza en hacer, eso se llama pecado. Tenemos que doblegar nuestra carne, que no dé sus frutos, a que no dé sus frutos, porque los frutos de la carne nos llevan a destrucción, nos llevan a condenación, nos llevan a muerte, una muerte espiritual, luego una muerte física, más aquellos que no han conocido a Cristo, que no han llegado a los pies de Cristo, el pueblo de Dios, oramos para que ellos conozcan la luz de Cristo, los alumbre la palabra, porque ahorita la misma palabra está alumbrando en el entendimiento a aquellos que no han llegado a los pies de Cristo. Muchas veces pueden decir, pero yo ya llegué a los pies de Cristo, yo reconozco que Jesús es el que pagó mi alma, pagó por mi alma en la cruz del Calvario. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, yo creo que Jesús no pecó. Pero lo más importante, el ser humano no cree que somos salvos por gracia y que su alma tiene dueño, y es Cristo Jesús. No hay esa convicción en su ser. Pues en este tiempo, para eso, para que si usted no tiene esa convicción de salvación, ahora es tiempo de reconocer que el sacrificio en la cruz del Calvario fue vasto, fue único para salvar nuestra alma. El sacrificio fue completo para pagar nuestra alma. No necesitamos de otros intercesores, porque Dios está presto a escucharnos en el nombre precioso de Jesús. Basta que le digamos, Padre,
Padre, en el nombre de Jesús, te alabo y te bendigo. En el nombre de Jesús te clamo por mis hijos. En el nombre de Jesús te clamo por mi familia. En el nombre de Jesús te clamo por mi esposo o por mi esposa. En el nombre de Jesús te clamo para que sane dicha enfermedad. En el nombre de Jesús te clamo por mi vida. En el nombre de Jesús te clamo por cualquier necesidad que usted tenga en su vida. En el nombre de Jesús, basta. Y el oído de nuestro Padre Celestial, del gran yo soy, del Creador del cielo y la tierra, está pronto a escucharle, está pronto a entender su situación, está pronto a ministrarle, está pronto a sanarle, está pronto a escuchar aquella situación que ha llegado a su vida, en el cual usted tiene tormento, aflicción, miedos, temores, terrores. Pero porque eso es espiritual y Dios está pronto a escucharnos. Aquí, como lo hemos dicho, no es que Señor, por favor aquí, Señor, por favor allá. No, es en el nombre de Cristo Jesús, porque en el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo, nombre, y el Padre Celestial no se va a negar a escucharle si usted le pide en el nombre de Jesús de Nazaret, el que compró su alma y la mía a precio de sangre en esa cruz del Calvario, en esa cruz en el cual Él se hizo pecador, tomó nuestros pecados y fue clavado en la cruz del Calvario, porque la misma palabra dice que el que vio y oyó y calla se convierte en cómplice, y Jesús vino y vio y oyó el pecado del ser humano y no dijo nada. Él no nos acusó ante el Padre, Él no nos acusó, solo vio y oyó y tomó esa cruz en el Calvario y se dejó crucificar, porque Él mismo dijo: yo pongo mi vida, porque el pastor, dice también la palabra, que el pastor pone su vida por sus ovejas, y Él lo hizo en esa cruz del Calvario. Él puso su vida por la nuestra, Él pagó en la cruz del Calvario todos nuestros pecados. Él tomó nuestros pecados. Usted puede decir: pero yo soy tan mala gente, pero yo soy tan pecador. Es que pero sabe que es más grande la misericordia de Dios. Usted padece de depresión, clame al Dios eterno que lo saca de esa situación. Usted le han diagnosticado una enfermedad mortal, le han dicho hora y día y fecha en el cual usted se va a morir. Clame al Dios eterno que Él está pronto a escucharnos en el nombre de Jesús. Sus hijos se le han rebelado contra usted. Sus hijos, usted siente que sus hijos no le aman, lo rechazan. Clame al Dios eterno que Él está pronto a escucharle y verá la gloria de Dios, porque así dice su bendita palabra, que lo que promete lo cumple. Entonces nosotros tenemos que buscar al Dios eterno. Ponga todas sus cargas en las manos de nuestro Dios. Pero difícil es cuando decimos: yo soy tan buena gente. Si es que Dios a mí no me dio no me ha puesto mayores circunstancias, es que yo le agradezco a Dios por donde nací, por la familia donde nací, le agradezco a Dios por todos los bienes que me ha dado. ¿Y sabe por qué me lo dio? Porque como yo soy bien buena gente, yo no le hago mal a nadie. Y la situación es esta: ¿quién se está llenando de soberbia? ¿Quién se está llenando de orgullo por lo que sabe, por lo que tiene, por lo que piensa? He ahí lo difícil, cuando el corazón está lleno de soberbia, de orgullo, pensando porque es buena gente, porque no le hace mal a nadie, tiene la gracia de Dios. Eso no es así, hermanos. Primeramente, si usted ve las cartas de Pablo, en el saludo y muchas veces también la despedida, siempre dice: y que la gracia y el favor de Dios esté con ustedes, y que la gracia de Dios abunde en sus corazones, y que la gracia de Dios sea su corona, y que la gracia de Dios, tenemos que buscar la gracia de Dios. Primeramente, la gracia de Dios, ya Dios nos la dio para que
nosotros entráramos, puerta grande y ancha tenemos por medio de Cristo Jesús. ¿Y cómo vamos a obtener la gracia de Dios, el favor de Dios en nuestra vida y en todo nuestro ser? Que cuando la gente nos vea, no nos vea a nosotros, vea el Espíritu de Dios en nosotros, que el Espíritu de Dios dé testimonio de quiénes somos nosotros, que no haya necesidad que uno diga yo soy aquí, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, todo me va bien. Hermanos, tenemos que tener la gracia y el favor de Dios para que el mismo Espíritu Santo dé testimonio de lo que somos. Y eso, ¿cómo lo vamos a conseguir? Eso no se compra en ninguna tienda. Eso es un regalo de Dios. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer usted y yo? Buscar de Dios. Buscar de Dios. Tomar los instrumentos que Dios nos ha dado, que es la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, amar la palabra de Dios que está aquí, porque si la amamos, la vamos a cumplir, Y muchas veces podemos decir, no, es que yo solo leo un versículo y me da sueño. No puedo leer mucho porque la vista se me nubla y mejor me duermo, porque si leo 1 o 2 versículos, si me medio duermo, Dios me va a revelar lo que Él me quiere decir. Hermanos, tenemos que empaparnos de la palabra de Dios, porque el Espíritu de Dios nos va a recordar lo que dice la palabra, no lo que dice el hombre. El Espíritu de Dios se va a encargar de recordarnos lo que dice su santa palabra, porque el lenguaje de Dios es la palabra. Si alguien viene con la misma palabra, dice, si alguien viene con una doctrina distinta, no es de Dios, es anatema. Si un ángel de luz viniera y nos hablara cosa contraria a Cristo, no viene de Dios, es anatema, porque si nos llamamos cristianos, si nos llamamos hijos de Dios, nuestra vida es cristocéntrica, porque ¿qué es lo que nos liga al Padre, a usted y a mí con el Padre? Lo que nos une al Padre es su Santo Espíritu, ¿verdad? Pero su Santo Espíritu, porque está dentro de nosotros, porque fue una promesa que el Padre le dio a Jesús, que el Espíritu viniera a morar en nosotros. Entonces es Cristo Jesús quien pagó el precio para que esa promesa se cumpliera. Nuestra vida tiene que ser cristocéntrica. Y si en este momento Dios nos está demandando que amemos más, que seamos benignos, que comprendamos a los demás, que seamos comprensivos, que tengamos buena voluntad, porque podemos decir, yo ya perdoné, pero pues siempre me acuerdo de lo que me hicieron. Quiere decir que esa herida está abierta, no ha sido sanada. Al Espíritu Santo no le hemos dado permiso para que nos sane. Tenemos que doblegar nuestro orgullo, nuestra soberbia. Podemos ver que, como decíamos al principio, como Dios ha llevado de victoria en victoria, de gloria en gloria, de poder en poder. Nunca ha abandonado al pueblo de Israel. El pueblo de Israel a través de la historia ha tenido muchos altos y bajos, como hemos dicho. Primero que salió en la descendencia de Jacob, podemos ver, sabemos que José fue vendido. Fue vendido por sus hermanos, se fue para Egipto, pasó 11 años en Egipto, en la cárcel. Luego, pues Dios levantó la cabeza de José, pero por la obediencia, la humildad, la mansedumbre, porque José nunca dejó de creer en nuestro Dios, que Él iba a cumplir su promesa. Lo levantó su cabeza y lo puso como gobernador. Luego, estando de gobernador en Egipto, se acabó la comida. Bueno, ya hemos leído esta parte, y pues Jacob con todos sus hijos, con sus 60 miembros, 65 miembros de su descendencia de Jacob, se acabó la comida en Canaán y tuvieron que emigrar a Egipto. Y ahí pues estaba la comida, la bendición, pues que les designaron un lugar de goce. Pues ahí hubieron 2 hombres que Dios usó, pero son hombres que amaban a Dios, que obedecían a Dios, que pasaron situaciones difíciles, pero uno en un lugar y el otro en Jacob en Canaán y José en Egipto. Y luego Dios usó a esos hombres por las circunstancias que pasaron, ya todas las sabemos, que llevaron al pueblo para que no muriera de hambre, con sus 60 y tantas personas, que era la familia de Jacob, y ahí estuvieron. Pero ¿cuánto tiempo tendrían que estar ahí?
según la palabra profética que Dios le dio a Abraham, 400 años. Y ahí conforme murió José y pasaron a los otros gobernantes que no conocían, otros faraones que no conocían a José, y pues tomaron al pueblo como esclavos. El pueblo clamó y clamó, y pues podemos ver que Dios de ahí sacó un libertador, que fue Moisés. Pues ahí Moisés, cuando ya era mayor, ya era un hombre de 40 años, pues él ya sabía quién era él, y fue a ver a sus hermanos, dice la palabra, y vio que pues un egipcio estaba discutiendo con un hebreo, y él pues lo defendió a su hermano, y pues mató al egipcio. Luego el siguiente día dice la palabra que estaban dos hebreos peleando, estaban discutiendo, estaban en contienda, y él les dijo que por qué discutían. Y los mismos hermanos le dijeron de que pues que ellos habían visto cuando habían matado al egipcio, y que él no era él para que estuviera mediando entre ellos. Y para esto era el año ya de 390. Bueno, Moisés salió huyendo. Fue allá al pueblo donde conoció a su esposa Séfora. 40 años estuvo ahí, 40 años como pastor de ovejas. Y podemos ver que ya no fue, si vemos los parámetros de tiempo, Dios iba a ocupar 10 años para sacar en victoria al pueblo de Israel. Pero cuánto, por la misma incredulidad, por la misma rebelión del pueblo, se tardaron 30 años más. Usted lo puede ver esta historia, también confirmada en el libro de Hechos, 430 años. Salieron 430 años ahí como esclavos, o sea que vivieron 30 años más en esclavitud. Ahora la pregunta es, ¿cuántos años, cuánto tiempo se le ha trazado su bendición? ¿Cuánto tiempo ha esperado la respuesta de Dios? Y dirá, Dios ha tardado en responderme. Yo quiero ver la gloria de Dios, Señor, pero ¿quiénes somos los que retrasamos la bendición? ¿Quiénes somos los que que nuestra alma, dice la palabra en una de las cartas de Juan, que tenemos que prosperar así como prospera nuestra alma? ¿Por qué no hemos visto la bendición de Dios? ¿Por qué no lo hemos visto? Porque tenemos que renunciar a los frutos de nuestra carne, mis hermanos, mis amigos. Tenemos que renunciar a los frutos de nuestra carne. Pues podemos ver que Dios usó en ese tiempo primero a Jacob y a José. Y ahí luego a quien usó para sacar del pueblo de Egipto al pueblo de Israel, a Moisés y a Josué. Bueno, usted ya sabe toda esa historia que pasaron en el desierto 40 años. Pero mire, si el trayecto de Egipto hacia Canaán era de 15 días, el proyecto de Dios era de que iban a salir de Egipto a adorar, a celebrar fiesta a nuestro Dios. Y eran 15 días de trayecto, a los israelitas está bien olvidado el trayecto hacia Canaán, lo habían olvidado. Porque era ya como la cuarta generación. Pues Dios usó a dos hombres, a Moisés y a José. A Moisés para sacarlos y llevar ese trayecto del desierto, y a José como conquistador ya de la tierra. Pues podemos ver cómo Dios nos sacó, pues así Dios nos saca, que nos lleve victoria en nuestra vida, porque el pueblo de Israel es nuestro espejo, el proceso que lleva la fidelidad que Dios ha tenido con el pueblo de Israel. Luego pasa con José, tomaron las tierras de la tierra prometida, pasó el tiempo de los jueces, vinieron el tiempo de los reyes. Luego el pueblo se envileció, se llenó de maldad, se llenó de rebelión, se olvidó de las normas, estatutos que Dios les había dado, y fueron cautivos al pueblo de Babilonia. 70 años estuvieron allá en Babilonia. Y Dios ocupó a otros dos hombres, que fue Esdras y Nehemías. Él fueron los que Dios usó
pero también usó a Ciro, en el cual Dios dice la palabra ahí que había despertado el espíritu en el rey Ciro, en el cual tenían que entregar todo lo que se habían llevado del templo. Esos dos hombres Dios los usó. Entonces regresaron otra vez a la tierra y gritaban y alababan a Dios cuando encontraron, él empezó a leer lo que es el Antiguo Testamento, y unos lloraban, otros gritaban. Pasó el tiempo, hermanos, pasó el tiempo, vino Jesús de Nazaret a pagar ese precio tan grande. Luego Jesús profetizó que no iba a quedar piedra sobre piedra, y vino el Imperio Romano y destruyó al pueblo de Israel, y a través de la historia el pueblo de Israel quedó disperso a través de todo el mundo, y no tenían era una nación indefinida porque no tenía lugar. El pueblo de Israel se dispersó en todo el mundo. Pues sabe que para terminar todo el proceso de Israel, Dios usó a otros dos grandes hombres, y a muchos, pero ellos fueron los que Dios puso como cabeza pues había uno de los principales activistas que luchó, uno de tantos que era David y Albert Einstein, pero Albert Einstein emigró a Estados Unidos, y estando allá, pues todo lo que él por medio de la cuestión de Hitler, él huyó allá, porque pues corría peligro. Sabemos que nació en Alemania, pues allá él no quería saber nada de su pueblo, o sea, por la misma situación, pero le llegaron a decir que Hitler que había reunido todos los científicos para pues hacer algo como hacer bombas, o sea, por medio de los científicos. Y vino Einstein y mandó una carta al presidente de ese tiempo contando lo que le estaba pasando, y así fue como Einstein dividió el átomo, y Hitler le llegó la información. Pues ahí fue que Estados Unidos ya tenía pues cómo tiempo después hacer lo que es las bombas. Y luego pues en 1948 se declara nación el pueblo de Israel, como Dios lo había prometido. Y ahora el pueblo de Israel sigue luchando para seguir creciendo, y es una de las octavas potencias a nivel mundial. Pues ¿por qué recordamos eso a través de la historia? ¿Sabe por qué? Porque así Dios lleva nuestra vida, nuestro ministerio, nuestro matrimonio, aún nuestro país. Pero tenemos que ser un país entregado a Dios, entregados y ser obedientes al llamado que Dios nos hace en nuestra vida. Tenemos que renunciar al pecado, renunciemos al pecado y creamos que lo que Dios nos ha prometido lo va a cumplir en nuestra vida, porque podemos ver la fidelidad de Dios en la vida de su pueblo, y mucho más nosotros en la vida de los que estamos lavados con su sangre, con la sangre de Cristo Jesús. Así que hermanos, hermanas, usted y yo hemos sido llamados a buscar de Dios, a creerle y a santificarlo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Así es que si usted está enfermo, sea sano por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús, sean bendecidos. Amén.